eres mi sustento. Tú mi creador y la última palabra la tienes tú. Y abrir su Biblia en Deuteronomio 28, capítulo 12. Deuteronomio 28, capítulo 12. Solamente vamos a leer el versículo 12 y por eso nos vamos a quedar sentaditos, porque solamente vamos a estar hablando de un solo versículo. Ok, y que el Señor Jesús sea bendicido. Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Gloria a Dios. Así es la palabra del Señor. Así es el Señor. Ahora, hoy vamos a estar hablando de la provisión de Dios. Regularmente no compartimos mucho respecto a la bendición, provisión que viene de parte de Dios, porque eso suena como a teología de la prosperidad, ¿no es cierto? No queremos hablar de la teología de la prosperidad y no participamos de la teología de la prosperidad. ¿Qué dice la teología de la prosperidad? Que usted no puede ser pobre, que si usted es pobre, usted es indigno, que si usted es pobre, entonces usted no está con la bendición de Dios. Inclusive dice que Pablo no era pobre, Pablo andaba en camellos último modelo. Que Jesús no era pobre, y parece que la teología de la prosperidad cortara de la Biblia esos textos bíblicos donde Pablo viene y dice: sé vivir humildemente, sé vivir en la pobreza como en la abundancia, en todo y con todo Jehová me fortalece, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Ok, parece que cortaran esos textos bíblicos donde Pablo viene y describe que es azotado por causa de Cristo. Un hombre rico no tiene por qué ser azotado, un hombre paga y sencillamente evita la cárcel, que sufrió cárceles, que sufrió hambre, que sufrió necesidad, que sufrió frío. ¿Cuándo ha visto usted a un rico sufriendo frío? Un rico se lleva sus buenos abrigos y listo. Pablo habló de que por causa de Cristo le tocó padecer y sufrir muchas cosas. Pero cuando hablamos de Deuteronomio capítulo 28, definitivamente podemos ser incoherentes con lo que la palabra enseña. Y si usted se da cuenta, allí enseña sobre la bendición de Dios, sobre la bendición de Dios sobre su pueblo, sobre la intención que Dios tiene para bendecir al pueblo, a su pueblo, y la forma en que puede llegar a ella. Entonces hoy vamos a hablar de aquellas profecías, lo que la Biblia, lo que la palabra y la teología de Dios, las profecías predictivas. ¿Qué es una profecía predictiva? Cuando a usted le hablan de profecía predictiva, ¿qué entiende? ¿Cómo? Duro, por favor. Prediciendo, pues obvio, sí o no, predictiva, predice, pues como que sí, pues blanco es y la gallina lo pone, y bueno, como que es fácil de entender, predictivo. Pero resulta que la palabra de Dios, la teología ha llamado la profecía predictiva, es aquella que se usa para advertir y enseñar obediencia. O sea, no toda profecía te sirve para enseñar obediencia. O sea, la profecía predictiva es aquella que te dice, si tú obedeces en esto, te va a ir así. Profecía predictiva es cuando usted le dice a una persona, si usted se sigue comportando de esa manera, mano, usted va a durar poquito. Mano, usted no va a durar mucho en esta vida, usted le va a ir mal. Si sigue usted bebiendo de esa manera, a usted le va a dar, mejor dicho, se le va a estrangular ¿la qué?
la bilis, yo no sé, y le dan a cirrosis y hermano, eso es profecía predictiva. Si usted está prediciendo lo que va a pasar si usted no obedece. Eso es profecía predictiva. Entonces, la profecía predictiva te enseña obediencia y te enseña una vida fructífera. ¿Cómo puedes tener una vida fructífera? De hecho, nunca la profecía predictiva se pronuncia para satisfacer o suscitar la curiosidad y promover la adivinación, que eso sí es lo que manejamos nosotros hoy en día y lo que vemos constantemente. No es profecía, es adivinación. Yo te profetizo, en el nombre del Señor yo te profetizo que tú vas a tener una gran familia, y nunca tiene hijos. Sí, vas a ser un gran siervo y a los 2 meses está otra vez en el mundo. Venga, ¿qué clase de profecía es la que manejamos hoy en día? Como apuntándole. Yo conocí aquí un hombre que manejaba ese tipo de profecía hace mucho tiempo, manejaba ese tipo de adivinación, y vio a un hombre muy enfermo que ya estaba a punto de morir, y fue y le dijo: yo te profetizo que te quedan 6 días de vida. Así, el tipo se murió a los 4 días. Y cuando llegó al velorio, este conchudo, profeta conchudo, falso profeta conchudo, llega y le pregunta a uno de los hijos: ¿cuánto hace que se murió? ¿Cómo así? ¿Cuántos días duró después de la profecía? 4. Me peleé por 2. ¿Qué clase de profeta? Lo echaron de la sala de velación. Y es en serio. Lo sacaron de la sala de velación por irreverente, por falso profeta, por conchudo. Porque es que ya eso es adivinación. La profecía predictiva no habla de eso. De hecho, Mateo capítulo 24 habla de una cantidad de profecías. Y viene y dice: y en los postreros tiempos ustedes verán rumores, oirán de guerras y rumores de guerra, y habrán pestes, y habrá esto, y habrá coronavirus, y habrá un montón de pandemias, y habrá... Sí, Jesús como que había descrito todo lo que está pasando en esta época, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y entonces los padres entregarán a sus hijos, y los presidentes a su pueblo, y eso... Mejor dicho, Jesús en Mateo 24 describe unas profecías predictivas impresionantes. ¿Y qué es lo que termina diciendo? En el versículo 42, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que todo esto suceda. ¿Qué es lo que está advirtiendo y qué es lo que está diciendo? Vea, no se ponga a curiosear más, a mirar más allá de lo que se le está diciendo. Simplemente, vele, obedezca. Toda esa profecía que da en el capítulo 24 termina en eso, vele. Pero también advierte, ahí unos versículos antes, en el versículo 36, advierte, pero ni siquiera los ángeles del cielo saben el día ni la hora. Así que usted no se ponga a predecir o a adivinar más allá de lo que esta profecía predictiva le está dando. La profecía predictiva no es adivinación. Es una profecía entonces que te lleva a la obediencia. Aquí tenemos una de ellas, ¿verdad? Dios aseguró estar presto para bendecir, y a menudo habla de cosas que se propone hacer en el futuro. Dios aseguró en toda su palabra, estar presto a bendecir al pueblo. Pero también, tanto cuando aseguró bendecir al pueblo como cuando dijo cosas futuras, también en ambos casos siempre hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Es ese llamado de Dios a ajustarse a su voluntad, a ajustarse a sus propósitos. ¿Para qué? Para que esa promesa pueda ser de bendición para el obediente. Porque así como tenemos desde el versículo 1 al versículo 14 cómo poder llegar a obtener bendición, tenemos del versículo 15 en adelante cómo poder obtener la maldición para nuestra casa. ¿Cómo usted se puede ganar una maldición de parte de Dios? ¿Cómo puede alcanzar un hogar destrozado? ¿Cómo puede alcanzar una vida destrozada? Entonces, claro, lo que habla la palabra de Dios es: Dios está presto a bendecir. Y por eso yo les decía al principio, yo no voy a hablar de teología de la prosperidad,
pero tampoco puedo dejar de ser coherente con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios le está diciendo al pueblo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, que he aquí Jehová tu Dios te engrandecerá sobre el resto de las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice Deuteronomio 28. Entonces la palabra de Dios sí promete bendición para aquel creyente que se atreve a acercarse a Dios, a recibir esa bendición. Ahora, la profecía predictiva también cumple otra función muy importante. La profecía predictiva te ayuda a confiar, te ayuda a apoyar nuestra confianza en la soberanía de Dios. La profecía predictiva nos ayuda a confiar en la soberanía de Dios. Porque entonces, cuando tú eres obediente, estás confiando en que Dios, en su infinita soberanía, va a hacer las cosas que para ti son imposibles. Vas a confiar no en que tú te vas a ganar tu propia bendición, sino que en Dios, Él te va a bendecir. Él va a ser tu bendición, o como cantábamos ahorita: tú eres nuestra herencia, tú eres más que suficiente. Mire, esto es tan importante lo que estamos viendo respecto a estas profecías y el interés de Dios de bendecir al pueblo, que usted ve en el Deuteronomio capítulo 28, 14 versículos que hablan sobre la bendición, ¿sí o no? Ahí tenemos 14 versículos que hablan sobre las bendiciones de la obediencia. Ahora, de esos 14 versículos, ¿cómo los podemos dividir? ¿Cómo los podríamos agrupar? Los tres versículos, hay tres versículos, que es el versículo 1, el versículo 13 y el 14, hablan de la demanda o petición de obedecer a Dios y no adorar ídolos. Eso dice el versículo: acontecerá que os oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y también el versículo 13: para no inclinarte para no inclinarte ante sus dioses, para oír la voz atentamente de Jehová tu Dios. Tres versículos para la demanda a la obediencia, ¿verdad? Son tres versículos. Dos versículos hablan de la protección de los enemigos. Y por un lado vendrán contra ti, y por 10 lados tendrán que correr, porque Jehová tu Dios peleará por ti, te defenderá, Otros dos versículos son bendiciones generales. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás, dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Esas son bendiciones generales. Ya, te va a bendecir en todo. Te van a alcanzar las bendiciones, ¿verdad? Dos versículos para eso. Un versículo para la bendición más importante. Creo yo que es la más importante. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. La bendición más importante que usted puede encontrar en todos estos 14 versículos es que Jehová nos va a confirmar como pueblo suyo. Y cuando nosotros seamos pueblo de Dios, wow, el respaldo de Dios está sobre nosotros. La bendición de Dios nos va a guiar, nos va a seguir, nos va a perseguir. Vamos a estar asegurados. Ok, pero 6 versículos, escuche esto, 6 versículos habla de la bendición económica. Habla de la bendición en el área económica. Lo dice el texto bíblico, lo dice la palabra. Habla del versículo 4 al 6, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canastar, artesana de amasar, bendito serás tú al entrar, bendito al salir, Jehová derrotará, ahí está el 4 al 6. Luego viene el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego viene el versículo 10, 11 y 12, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, el fruto, venga, ya no había mencionado el vientre, el fruto de tus bestias, vuelve y lo repite para reiterar la bendición de tu vientre, el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. 6 versículos para hablar de la bendición de Dios. Eso me lleva a pensar que definitivamente esto no es teología de la prosperidad, pero Dios sí está muy interesado en que el hijo obediente, hombre, no se preocupe por nada.
viva tranquilo, en que sea bendecido, en que tranquilamente pueda ocupar su mente en oír atentamente la voz de Jehová su Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos. No que te la pase todo el tiempo pensando, ¿y con qué voy a pagar? Pero ya llegaron los servicios, y entonces mire, y ya llegó el señor del arriendo, y por el otro lado está tocando el del contado, y entonces no, ¿por dónde me vuelo? Por el techo, no, por el techo me cayó el gota a gota, entonces ¿ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Por todos los lados. Dios está interesado en que tú vivas una vida tranquilo, gozoso, en paz. No te está prometiendo, te voy a llenar de abundancia de bienes, pero que va a haber bendición en tu casa. Sí. O sea, Dios está interesado en esa tranquilidad, en esa paz. Y por eso dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Para qué? Para enviar la lluvia. Y mire, es que es aquí donde la iglesia tiene que empezar a entender de dónde viene la bendición, de dónde es, cómo opera Dios su bendición. En estos días mi esposa predicaba, nos compartía un texto bíblico y nos decía, mira, Dios maneja la lluvia, Dios maneja el clima. Tú te puedes montar en una barca, ¿verdad? Hablaba de un salmo y decía que los navegantes se montaban en su barco. Ellos pueden dominar el barco, pero no pueden dominar el clima, no pueden dominar la lluvia, no pueden dominar el mar. Eso es algo que se les sale de las manos. Eso nos predicaba la pastora esta semana, en estos días. Y lo que me está enseñando la palabra de Dios es, solo Dios puede dominar la lluvia. Pero cuando tú oyes, cuando tú guardas los mandamientos de Dios, pero cuando tú pones por obra la palabra de Dios, Dios se encarga de que las cosas sobrenaturales se derramen en bendición sobre tu vida. Es el interés de Dios. Operar con lo sobrenatural. ¿Para qué? Para que las naciones conozcan, para que los pueblos enteros conozcan. Es que qué gracia hay de que un cristiano viva, sí, esperando la quincenita, mirando a ver cómo llega y cómo me va. Y a veces ni siquiera le llega, se va antes de que llegue y se le fue, así, eso, se fue. Y entonces, no, ahí vamos, la bendición de Dios es que ahí hay trabajito para ir pagando suavecito, suavecito, y el resto que espere. Y no, es que no hay para pagar de todo, pero, y la comida sigue para arriba y el sueldo para abajo, pero, venga, qué gracia hay cuando tú confías solamente en lo natural. Qué gracia hay cuando tú confías solamente en lo que tienes frente a tus narices, en lo que tienes. La gracia es cuando un cristiano se para y dice, yo voy a confiar en que Dios provee más allá de mis fuerzas. La lluvia solamente la manda Él. Lo sobrenatural solamente lo manda Él. ¿Sabe qué es creerle a lo sobrenatural? ¿Qué es creerle a la lluvia? Es que usted coge ese salario que le llega. Es que usted coge ese mínimo que el gobierno le da hoy en día. Y usted lo toma y pone su mano encima. Y empieza a declarar lluvia. Y empieza a creerle a Dios. Vea, Señor, aquí hay 950,000 pesos, es lo que es el mínimo hoy en día. ¿Sí o no? Señor, aquí hay 950,000 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que ser agradecido, ¿no? Pero Señor, usted sabe que el presupuesto de esta casa son 1.500.000. Así que faltan, Señor, faltan 550,000 pesos. ¿Qué vas a hacer? De aquí en adelante yo empiezo a confiar, Señor, en lo sobrenatural. Ya esta es la lluvia temprana, la lluvia tardía, porque y no, nos vamos a quedar sin quincena. Si no, nos vamos a quedar sin comida. Si no, nos vamos a quedar sin arriendo, nos vamos a quedar sin servicios. Señor, yo no sé, pero usted sabe que el presupuesto de esa casa es tanto. Y es ahí donde la gente se sorprende, cuando le empezamos a creer a la bendición sobrenatural de Dios, a lo que Dios puede hacer, que nadie más lo puede hacer. Cuando empezamos a creerle que Dios es nuestro proveedor, no cuando nos quedamos, ay Señor, gracias, pues hay trabajito y hay fuerzas
que el Señor me dé fuerzas para seguir trabajando. Y mire, esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que piensan las demás personas. Ellos no conocen la lluvia de parte de Dios, cuando Dios abre los cielos. Hubo un hombre en la Biblia que conoció eso. Conoció cómo operaba Dios. Conoció cómo eran las cosas sobrenaturales de Dios. Elías. Ese hombre es impactante, le creyó a lo sobrenatural. ¿Y cómo le creyó? Viene Elías y se para delante del rey, el rey, la potencia en este mundo, la potencia, el soberano, el que era nombrado rey ahí, pues el hombre que mandaba más. Y viene Elías y le muestra lo sobrenatural, lo que ese rey humano no dominaba. ¿Qué le muestra Elías? Querido rey, te traigo una buena noticia. No va a llover durante los próximos 3 años y medio. Y el rey, ¿y usted cómo sabe? Eso no lo sabe sino Dios. Por eso. No va a llover durante los próximos 3 años y medio. Paró la lluvia. ¿Qué es eso? Profecía predictiva. ¿Por qué? Porque le está diciendo, como usted se comportó mal, y hasta que usted no se comporte bien, no vuelve a llover. Y se va por allá tranquilo, y efectivamente durante 3 años y medio no llueve. Pero a los 3 años y medio, vuelve Elías y se para delante del rey. Vuelve Elías y se para delante del rey, y reconocemos la historia que está por allá en Primera de Reyes, está en Primera de Reyes capítulo 18. Y cuando viene y le dice, júnteme a todos los profetas esos falsos profetas de Baal y esas profetisas, 400 profetas de Baal y 450 profetisas de Acera, júntelos a todos en el valle que vamos a tener una pequeña conversación. Y entonces dice que pongan los altares, pone los altares, y entonces empiezan los de Baal a cortarse, y Elías toteado de la risa, toteado de la risa. ¿Por qué? Porque solamente él tenía la llave para abrir el cielo. Solamente él tenía la llave para abrir el cielo. Los profetas de Baal no tenían llaves. Entonces, haz llover fuego. Está errado. Elías lo sabía. Y se reía de ellos. Se los gozaba. Y cuando es turno, a mí me impactan mucho las palabras de Elías cuando ese altar, porque dice, échele en agua al altar. Échele otra vez agua, otras 12 cubetadas de agua le echaron. ¿Quién enciende leña mojada? Pero él sabía que él tenía la llave. Deuteronomio 28:12. Él sabía cómo hacer para que Dios hiciera llover hasta fuego. Y entonces cuando ya le da uno de él viene con toda la seguridad y toda la tranquilidad del caso y viene y dice, Señor, aquí estoy como tú me enviaste. Ojo con eso, esas palabras son claves. Es que él fue enviado. No se ponga usted a hacer eso sin ser enviado de Dios, que se lo come en vivo. Y entonces dice, así como tú dijiste, ahora Señor, haz llover fuego del cielo, porque no se lo come en vivo. Con la rabia que le tenían. Pero él tenía las llaves de lo sobrenatural. ¿Y cuál era la llave de lo sobrenatural? Obediencia. Deuteronomio 28 es lo que está declarando. ¿Cuál es la llave para que llueva lo sobrenatural? Obediencia. Pare de contar. Usted no está recibiendo lo sobrenatural. Entonces es que usted tal vez en algún área no está obedeciendo a Dios, no está confiando en Dios. Hay que evaluar, hay que examinar, hay que buscar, hay que pelear, hay que clamar. Obediencia para poder empezar a ver la provisión sobrenatural de Dios, para poder empezar a abrir la llave. Ahora, luego viene, después de que llueve fuego y toda esa cosa, viene y se para Elías todo campante delante del rey Acaz y le dice, querido rey, prepárese porque va a llover. Después de 3 años y medio sin llover.
Y le dice Elías, querido rey, prepárese porque va a llover. Y se va para su casa. Y el rey, ¿pero este qué? Y ahora dice que va a llover. Y entonces le dice al criado, Elías le dice al criado, vaya y mire a ver si va a llover. Y Elías allá orando. Vaya, mire a ver si hay alguna nube. Y el criado mire, ¡ah! Está más despejado. Por ahí no hay nada. Vuelve la segunda vez, vaya y mire si a ver si va a llover. Vuelve el criado y mira, no, señor Elías, eso está muy despejado. Vaya la tercera vez y mire. Y dice que el criado dice, vea, por allá a lo lejos hay una nubecita, así como una manito, chiquita, hay una nubecita. Y entonces Elías dice, vaya, dígale al rey que va a caer un aguacero. ¿Él por qué lo sabía? Porque él tenía las llaves. Él podía hacer que Dios lloviera, que Dios hiciera llover. Él tenía la llave. ¿Quién puede decir, hoy va a llover, hoy no va a llover? Cuando yo era muy sardino, yo recuerdo que uno veía en la televisión a Max Enríquez. Y era el que pronosticaba el día siguiente. Se quedó sin trabajo. Porque todo el mundo se confiaba. Mañana va a ser un día asoleado. Y salía todo el mundo a pasear asoleado y ese aguacero se emparamaban. Ese Max Enríquez se quedó sin trabajo. Ya. ¿Quién puede decir que mañana va a llover o que podemos programar? ¿Sabe quién? Nosotros somos los únicos que decimos que el próximo 13, 14, 15 y 16 de agosto no va a llover, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes de Entre Ríos, de San Pedro y de Belmira están en campamento para contar. Y porque nosotros tenemos la llave. ¿Y cuál es la llave? Podemos levantarnos ese día ya, agosto, en el campamento y decirle, Señor, como tú nos mandaste, aquí estamos. Porque tú nos enviaste y por obediencia estamos acá ministrando a estos jóvenes. Por obediencia. Entonces, Señor, ahora en conformidad a lo que tú nos mandaste, cierra los cielos, porque no es tiempo de lluvia. Otro día hacemos llover, Señor, pero por favor deténla, porque necesitamos tiempos asoleados, porque necesitamos tiempos. Eso solamente lo hace el creyente, eso solamente lo hace el cristiano, que cree en la palabra de Dios y que desarrolla obediencia, que le cree a la profecía predictiva, que dice que si tú eres obediente, Dios abre las ventanas de los cielos. Ahora, en respecto a Elías, hay algo bien interesante. El pueblo de Israel se arrepintió. Los que conocen la historia de Elías, después de que llovió, el pueblo de Israel se arrepintió. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que acá se fue pues de la mujer a contarle así como niño chiquito. Ay, mija, si usted viera todo lo que ha pasado. Ese Elías mató a todos los profetas y hizo y deshizo. Y la mujer de Acaz lo que dijo es, que me haga Dios a sí mismo, si mañana a esta hora no he cortado la cabeza de Elías. Antes se puso más rebelde. A Elías le tocó huir, le tocó esconderse. Entonces la pregunta mía es, si el pueblo no se arrepintió, si el pueblo no fue obediente, si el pueblo siguió adorando ídolos, Dios, ¿por qué hizo llover? ¿Por qué derramó? ¿Por qué? Por un obediente. Por un solo obediente, Dios hizo derramar bendición, abrió los cielos y derramó lluvia sobre toda una nación. Mire, esto a mí me dice muchas cosas. ¿Sabe qué me dice? Dios está esperando un obediente que le crea Deuteronomio 28:12 y que vaya a su casa para derramar bendición. Dios está esperando un obediente
un obediente que tenga las llaves del cielo para empezar a derramar bendición sobre una empresa. Dios está esperando un obediente para empezar a derramar bendición sobre un barrio. Dios está esperando que uno de ellos obedezca para transformar la vida de muchos. Para transformar la vida tal vez de tus vecinos, de tus compañeros, de las personas que están a tu alrededor. Entonces, Dios está esperando que haya uno que transforme, uno que marque la diferencia, uno que cambie. ¿Para qué? Para derramar los cielos, para abrir los cielos y derramar su lluvia. Ahora, lo que dice aquí la palabra de Dios es que Dios abrirá a Jehová su buen tesoro, los cielos, ¿verdad? Ese abrirá es bien interesante porque es que la palabra abrir significa fluir, conquistar, resolver un acertijo. Resolviendo el acertijo de la naturaleza. Esa es la gran incógnita del mundo. Dios está interesado en abrir, en resolver la incógnita del mundo. ¿Cómo podemos alcanzar la bendición de Dios? Yo creo que esa es la gran incógnita que toda la iglesia cristiana y aún los inconversos tenemos. ¿Cómo poder alcanzar la bendición de Dios? Y es tan sencillo, aquí nos lo da. Aquí nos da la clave. Obedezca. Pero resulta que cuando Dios abre, ¿qué abre? Dice su buen tesoro. Ojo, porque es que esa palabra abrirá puede tener varias connotaciones. Aquí está haciendo claridad. Dios va a abrir su buen tesoro. ¿Por qué? Porque es que la palabra, por ejemplo, abrirá, también es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 6, cuando Dios abre las puertas de los cielos y derrama lluvia en el arca de Noé. Y los efectos no fueron muy positivos. Los efectos no fueron muy positivos. ¿Qué efecto hubo? Inundación, destrucción, mortandad. Eso fue lo que hubo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra abrirá su buen tesoro. Esa palabra buen tesoro va de la mano ¿con qué? Con que para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Escuche eso. Dios va a enviar la lluvia a tu tierra, pero en su tiempo. El hecho de que sea en el tiempo de Dios es lo que garantiza que sea un buen tesoro. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando se abrieron las puertas de los cielos, en Génesis 6 no fue muy agradable la situación. Entonces, muchas veces nosotros para poder recibir el buen tesoro de Dios, lo que tenemos que saber es que es en el buen tiempo de Dios, para que así sea un buen tesoro para nosotros. Y ahí volvemos otra vez a lo de la soberanía de Dios. Volvemos otra vez a lo de la soberanía de Dios. Porque es que la profecía predictiva de la que estamos hablando me lleva a confiar en la soberanía de Dios para que me dé, pero también me ayuda a confiar en la soberanía de Dios para que no me dé cuando todavía no es tiempo. A confiar en la soberanía de Dios, que si Él está deteniendo esa bendición, es porque todavía tal vez mi corazón no esté preparado, o es porque todavía tal vez esa bendición se va a perder, se va a ir con otros. Mire, estamos hablando de bendición económica. Estamos hablando de bendición económica y porque el texto lo dice. 6 versículos hablan de bendición económica. ¿Sí o no? Bendita será tu arteza de amasar. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, el fruto de todo. ¿Sí o no? ¿Para qué le sirve eso a usted cuando como decimos aquí coloquialmente, cuando usted le debe una vela a cada santo? Cuando usted le debe plata al banco, en tarjetas de crédito, 3, 4 tarjetas de crédito. Cuando usted le debe plata a 3, 4 gotagotas diferentes. Cuando usted le debe plata
a toda su familia. ¿Qué sucede cuando a usted le llegan 100.000 pesitos de regalo? Eso cae, eso lo despedazan, eso ni se ve, eso no hace ni eco, eso no hace ni bulla, no le sirve para nada, discúlpeme la expresión, pero a una persona que está hasta aquí en deudas, créame, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo de estar declarando y demandando bendiciones. ¿Sabe qué es lo que dice Dios? Organice primero su economía, organice primero su estilo de vida, organice primero sus deudas. Es que deje de ser gastón, gasto aquí, gasto allá, me meto allí, me meto aquí, me meto en esto y lo otro. Organícese para que la bendición la lluvia que yo voy a enviar sea efectiva. Qué bendición que a usted le caigan 100.000 pesitos cuando usted está en paz, cuando usted no los esperaba, pero tampoco los necesitaba. Y le caen esos 100.000 pesitos y usted, ay Señor, gracias, qué rico, qué... Eso rinde. Eso rinde. Usted se va a comprar algún antojito con 100.000 pesitos y eso, es mucho lo que usted se deleita. Pero tal vez el hecho de que no llegue la bendición a tu casa también es que todavía no es el tiempo, porque todavía no estás organizado. Esa bendición se va a ir como agua entre las manos, entre los dedos. Se te va a ir. Lo importante es que cuando Dios abra su buen tesoro sobrenatural, sea el tiempo de Dios. Usted y yo nos encargamos de que el tiempo, esta tierra esté preparada, de que lo que esté incorrecto se corrija, de lo que esté mal, preparamos el tiempo, nos preparamos para la lluvia. Usted y yo nos organizamos conforme a la palabra de Dios, nos organizamos conforme a la obediencia, y ya del resto se encarga Dios. Dios se encarga de ordenar las cosas. Dios se encarga de lo sobrenatural. Pero usted y yo tenemos una misión acá también. Y es preparar los tiempos del Señor, prepararnos para ese tiempo, para esa lluvia. Y por último, termina la palabra diciendo, ahí en Deuteronomio 28:12, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Wow. Eso era hasta para dar y convidar. Sin embargo, esa palabra prestarás ahí es la palabra labá en el hebreo, labá. ¿Y qué significa labá? Unirse, allegarte. O sea, está hablando de alianzas. Alianzas. ¿Pero qué tipo de alianzas? ¿Qué tipo de alianzas? Mire el versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, y obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordenó hoy para que los guardes y los cumplas. Escuche eso, si el versículo 12 me está hablando de alianzas, ¿qué clase de alianzas me está hablando si lo junto con el versículo 13, con su contexto? Lo que me está diciendo es, ojo, porque es que son alianzas donde tú vienes a prestar, tú vienes a ayudar. Cuando tú vienes a ayudar, cuando tú vienes a prestar, cuando tú vienes a socorrer a otros, tú pones las condiciones. El que pone el capital, humanamente hablando, el que pone el capital, pone las condiciones. Así se maneja. ¿Cómo se va a manejar esta empresa? Así, 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 así. Esa es la posición del creyente hoy en día, que va adelante, que va ayudando. No, la mayor parte de los creyentes hoy, ¿cómo estamos? Venga, ¿por qué no nos aliamos a ver si me colabora, hermano, a ver si salimos adelante? Usted pone el capital y yo pongo el conocimiento, yo pongo la mano de obra. Casi el de la mano de obra es el cabeceado. Y lo más seguro, entonces el que pone el capital es el que manda. El creyente muchas veces no está entendiendo esta palabra.
Que la palabra de Dios está diciendo, mire, mucho cuidado con las alianzas que hacemos, porque un creyente, un hombre que tiene paz, un hombre que tiene tranquilidad en la presencia del Señor, cuando busca una alianza es porque va a socorrer, va a ayudar, y Él pone las reglas del juego. Y mire, Jesús se lo dijo a Pedro. Jesús en el Nuevo Testamento se lo declaró a Pedro. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bien has dicho, Pedro, lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro acaba de tener una revelación del cielo y acaba de declarar que Jesús es el Señor. Y entonces, con base en esa revelación, viene Jesús y le dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Y por qué a Él? Porque Él es el que acaba de confesar, el que acaba de tener la revelación de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y entonces, por eso, cada uno de nosotros ahora en el Nuevo Testamento que confesamos que Jesús es el Señor, que es el Rey, que es el que gobierna, que es el que se sienta en el trono de nuestro corazón, que es el que tiene derecho a matar. Cada uno de nosotros que obedecemos a Jesús, que seguimos las palabras de Jesús, ahora, con base en esas palabras de Jesús, nosotros tenemos las llaves del reino. Tenemos las llaves del reino y podemos operarlas y podemos ver creer en lo sobrenatural de Dios. No nos tenemos que conformar simplemente con lo que este mundo naturalmente nos ofrece. No tenemos que seguir llorando, no tenemos que seguir diciendo, Señor, pues gracias ahí porque pues al menos nos das para vivir. No. Aprendamos a poner la palabra por obra. Porque Dios está interesado en que las naciones conozcan la soberanía de Dios a través de su pueblo. Y por eso, el pueblo que le cree y es obediente, Dios lo bendice. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos. A que usted cierre sus ojos. Y no se trata de que yo ore por usted. Se trata de que usted reflexione si usted está viviendo esa bendición. Se trata de que salgamos de este lugar creyéndole a Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Que es lo mismo que Jesús le dice a Pedro en el Nuevo Testamento. Se trata de que salgamos de este lugar con la confianza y la certeza de que, bueno, Señor, entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay que cambiar algo? Tal vez hay desobediencia. Señor, examina mi corazón, así como decía David. Yo le quiero invitar, iglesia, a que usted le diga hoy al Señor, Señor, ven y examina mi corazón. Si hay pecado en él, y bórralo, quita esa mancha que me está impidiendo vivir esa bendición, que me está impidiendo. Tal vez esa mancha está en tus ojos. Tal vez lo que miras es lo que no le agrada a Dios. Tal vez ya Dios te ha dicho, deja de mirar. Tal vez esa mancha está en tu boca. ¿No has podido aprender a controlar tu boca? ¿No has podido aprender a controlar tus palabras? Todavía sigues ofendiendo a Dios con tus palabras. Todavía ofendes a tu prójimo. Y por falta de obediencia, estás perdiendo que Dios abra las ventanas, que abra su buen tesoro, el reino de los cielos. Examina, porque es importante que empecemos a creerle a lo sobrenatural. Es importante y no importa si tu cónyuge no lo cree, no importa si tus hijos no lo creen. Recuerda, Elías era uno y logró que lloviera sobre toda una nación. Asimismo, tú siendo uno,
Puedes llegar a tu casa a hacer llover la bendición de Dios. No importa si tu familia va en contra tuya, si ellos no le quieren creer a lo sobrenatural. Tú vas a ir hoy creyéndole a la palabra de Dios, erradicando todo pecado en obediencia al Señor, sacando el pecado de tu casa, y vas a declarar: hoy, Señor, yo veré que se abrirá el buen tesoro. Y confío en tu soberanía, no confío en lo que me puede llegar esta quincena, no confío en lo que me puede dar el hombre, no confío en lo que puede producir mis propias manos. Tú bendecirás el fruto de mis manos, tú bendecirás el fruto de mi tierra, tú bendecirás el fruto de mi trabajo. Tú eres soberano, vas más allá de lo natural. Y yo le creo a tu palabra, a tu soberanía. Hoy yo decido creerte a ti, Señor Jesús. Hoy yo decido abrir esa llave, abrir con esa llave de obediencia el corazón de Dios, para que tú, Señor, derrames. Amada iglesia, reflexiona en la presencia del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que el Señor te prescribe hoy, que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán, dice el Señor. Si no lo estás viviendo, entonces oye atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarlas y poner por obra todas sus palabras. Señor, presento a tu iglesia hoy delante de ti y te suplico, bendito Dios, derrama esa sabiduría para saber dónde está el problema, para salir, Señor amado, de toda aflicción. Que podamos, Señor amado, entender y preparar la tierra, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida en obediencia, para que tu gloria sea derramada, para que tu poder sea derramado. Que quitemos todo orgullo, toda soberbia, para que la bendición no nos vaya a engrandecer, no nos vaya a dañar, para que la bendición no nos vaya a desviar de tu camino. Que quitemos, Señor amado, toda baja autoestima, para que vayamos a desperdiciar esa bendición creyendo que no la merecemos. Padre, ayúdanos a entender tu voluntad. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en esta noche, y te damos gracias por tu provisión, bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo.